Bueno, quiero que vean unas declaraciones porque se acordarán a la que le acaban de montar al Partido Popular, que se había coqueteado con el indulto, que si no, cuando dijo indulto nunca, amnistía nunca, pero bueno. Bien, vamos a escuchar a Bolaños. Y vamos a escuchar a Bolaños porque ¿qué va? Resulta que sacan pecho y dicen, sí, amnistía para todos. Que nadie tenga la más mínima duda de que va a tocar a todos. ¿Quiénes son todos y qué delitos incluyen? El todos incluye ya directamente el haber traído espías rusos. Ahora les vamos a dar los datos. Espías rusos, algunos incluso con armamento paseándose por Barcelona. Implica haberse reunido con la mafia rusa. Implica haber montado un sistema de criptomonedas para blanquear para toda Europa dinero ruso. Es decir, implica haber entrado en el engranaje máximo de desestabilización estratégica de Rusia. Amén de terrorismo de todos los pelajes, más bajo, el que llaman ellos light, el secuestro, terrorismo light, le llaman ellos, o terrorismo directamente que acabe con las vidas, porque lo que le han pedido es para todo tipo de terrorismo, porque Puigdemont está imputado por terrorismo, no existe ese terrorismo light. Bien, vamos a escuchar a Bolaños. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual, la ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera. No deja a nadie fuera. Sandra León, que continúas con nosotros. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? A ver, tú que te has estudiado esta historia, no deja a nadie fuera. Caso Volca, que fue archivado por petición expresa de la Fiscalía. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está, Pues eso. esa nueva Fiscalía. Bien, había identificado 3 entidades financieras que estaban trabajando ya con la Cataluña separatista para poder tener la ruptura y desestabilización de España, de los sistemas de democracias liberales y occidentales y de la Unión Europea, y había identificado ya 5 mandos rusos paseándose por Madrid. A todos, dice a todos, pues a todos será a estos, ¿verdad? Puigdemont, bueno, Puigdemont tiene toda la pinta, y de hecho el propio Parlamento Europeo ya lo ha respaldado, de que estaba dentro de todo el esquema de coordinación para que Rusia pudiese tener un sistema de desestabilización e injerencia desde España. A todos es a todos, ¿no? Si cogemos las palabras de Bolaños, Bolaños acaba de decir que por supuesto que están trabajando en terrorismo, no terrorismo, alta traición, injerencias rusas, espías paseándose con explosivos, que ahora vamos a dar los datos, a todos. Yo creo que de la voluntad del Partido Socialista no queda ninguna duda. O sea, yo creo que más claro no lo pueden decir. Y bueno, pues probablemente eso sea lo que veremos si no se les impide que se llegue hasta ahí, ¿no? Pero yo creo que esta semana creo que ha habido un punto de inflexión a nivel mediático que a mí me parece que es importante, ¿no? Porque es verdad que semanas atrás hablábamos de la trama rusa y de que eso, pues a nivel europeo, podía complicar más la aprobación de la ley de amnistía, que yo estoy totalmente convencida de que es así. Pero además pasa otra cosa, y es que esta semana hemos ido conociendo tantas noticias, entre ellas las que hacía referencia, que ponen de manifiesto no solo que esa trama rusa existía, sino que además Pedro Sánchez y el gobierno era perfectamente conocedor de todo. Esta es la clave. Que eso también les deja en una situación muy delicada, porque nuestros socios europeos ya no ven solo que es que había una trama rusa, lo que ven es que, oiga, es que usted de alguna manera era cómplice de todo esto, y en el proceso ha intentado archivar ciertas cosas, pedir que no se investigue al jefe de la oficina de Puigdemont, esto me lo quitas, o sea, que es que todo eso está saliendo. En votación directa en el Parlamento Europeo dicen, sí, que se investigue en genérico, y le dicen, vale, y con el nombre de Puigdemont, no, a Puigdemont no. ¿Por qué no quieres que se investigue a Puigdemont? Vamos a ver, es que hay una diferencia muy grande entre que tú, Estado, sepas o intuyas o creas que ha habido ciertos contactos entre, en aquel momento, Puigdemont y los echados al monte, como se les conocía habitualmente, y el Estado ruso, que lo que está buscando... A ver, yo la primera vez que tuve noticia de esto, la verdad que pensé, digo, hombre, ¿y qué hace Putin fijándose en Puigdemont, ¿no? Sí, que sí. es el último de la clase? Pero es verdad que cuando hablas con gente de inteligencia... Busca la puerta de entrada en una democracia para Claro, tumbarla. buscas apoyar cualquier elemento de desestabilización en cualquiera de los estados de la Unión Europea. Y si es uno de los importantes como es España, más. Por eso, Luis Fer, como ya hemos demostrado con las fotografías, Tatiana Daneka, espía totalmente ya reconocida y oficializada como espía rusa, colada como europarlamentaria letona en el Parlamento Europeo, ¿con quién tenía contactos y con quién se ha sacado fotografías? Con Esquerra y con BNG. Con BNG también, con Ana Miranda, claro que sí, y con Esquerra por todas partes, pidiendo la defensa de Oriol Junqueras por todas partes. ¿Por qué? Porque buscaban puntos, buscaban puertas, buscaban fisuras por las que colarse para reventar un sistema. ¿Qué mejor que el separatismo catalán? Fuera como fuera, o qué mejor que el separatismo. Si es de Bildu, si es de BNG, de BNG. Pero fíjate, se aprovechan de una cosa que ha dicho Luis Fer, y es verdad que al principio cuando te cuentan esta historia, si ya antes de ver toda la avalancha de noticias que se han publicado, puedes pensar, a ver, esto suena a una novela de espías,
tonterías, esto es de broma, tal. Parece de Frederick Forsyth, Claro. pero no Pero es el caso. precisamente por eso yo siempre insisto en que todas estas reuniones no es que estén sobre la mesa y alguien las esté investigando, es que los protagonistas las han reconocido. Totalmente. Y yo de verdad que soy muy pesada con esto, pero creo que esa es la base para entender a qué nos enfrentamos. Desde Artadi hasta el propio Terradellas, hasta el propio Alay, yo creo que ha reconocido, ¿verdad? Sí, sí, Claro, que pero- todo el mundo lo ha reconocido. Otra cosa es luego la segunda parte, que te La dicen, interpretación que ellos te le dicen, dan. no, pero bueno, que hablamos del tiempo. Bueno, Sí, pues si era si para lo comprar un creemos, Smart de segunda mano. claro. Dice, sí, Pero claro, eso, claro. eso ya es más difícil de tapar. Y la madre, para mí, del cordero es efectivamente que el Estado, el gobierno, el Partido Socialista en concreto, sabía de esos contactos, no los ha ocultado. la clave, ¿eh? Y esa venta ahora mismo en Europa, estando Complicado. España como está, pidiendo los Next Generation, sacando pasta por doquier, pidiendo que se relajen las posiciones de déficit, etcétera, encima la Unión Europea tiene que tragar con la rueda de molino de que son el topo de Putin en Europa y además pidiendo el indulto para todos los que se han metido en ese ajo. Entonces, esto tiene una venta muy complicada. Vamos a escuchar a Dolors Montserrat y a Maite Pagaza, ¿vale? Desde el Partido Popular, Grupo Parlamentario en Europa, y desde el Grupo Ciudadanos en Europa. Pero piensen antes de escucharle dos cosas, ¿vale? En el año 22, la Red Electoral Europea emite un comunicado y solicita a los países con principal injerencia rusa, porque se da por hecho, España, evidentemente, le pide a España que empiece a controlar el flujo de dinero de donaciones a los partidos separatistas. ¿Saben lo que se hizo aquí? Nada, de nada, de nada, ¿vale? Segunda fecha, incluso anterior, ¿vale? En el mismo año 17, un informe de inteligencia alerta ya a la inteligencia de los distintos países, la inteligencia europea, después de cotejarlo con la inteligencia de Estados Unidos, envía comunicados a los distintos países que estaban teniendo este tipo de brotes separatistas, ni les cuento España, nada más y nada menos que en el 17 con el 1 de octubre, diciendo tengan cuidado con las injerencias de Rusia. ¿Saben lo que se hizo? Nada de nada, es decir, lo sabían de arriba a abajo. Un señor llamado Pedro Sánchez. Y además hemos presentado enmiendas para que se mencionara directamente a Puigdemont. El Partido Socialista Obrero Español ha rechazado nuestras enmiendas. Así es la independentista hoja de ruta de Sánchez también en Europa. Esta resolución pide a España también que investigue los nexos de los dirigentes del Procés con el Kremlin. El caso de la injerencia rusa en Cataluña requiere un apunte especial porque la investigación judicial, por fortuna, avanza. Podemos indicar que Rusia llevó a cabo en Cataluña intervenciones combinadas a lo largo de una década entera, combinando agentes de campo del GRU, acceso directo al gobierno regional, incluyendo al prófugo Puigdemont, asesoramiento y una estrategia de desinformación a través de Russian Today y Sputnik, entre otras plataformas digitales, que consiguió pasar información a medios de comunicación que desconocían esta hoja de ruta secreta. Ofrecieron soldados, dinero para montar una especie de paraíso fiscal autocrático, según ha reconocido uno de los implicados públicamente. El objetivo era desestabilizar la Unión a través de la destrucción del Estado de Derecho en España. Bueno, todo esto que están contando Dolors Montserrat, Maite Pagaza, está incluido en una documentación que ya la tiene el Parlamento Europeo. Y hemos tenido que sufrir el bochorno en España de que tenga que ser el Parlamento Europeo el que nos diga, señores, que tienen espías rusos paseándose por todas partes, ¿les importaría empezar a controlarlos? Que son una amenaza directa contra todo aquello que defendemos todos los que creemos en España, en Europa, en la Constitución, en la defensa de derechos y libertades, que están paseando mafiosos. Bueno, les damos muy rápido 5 cuestiones de las que no quieren ni oír hablar este gobierno, claro, ni oír hablar, porque sabe que están confirmadas por la Guardia Civil, por investigaciones judiciales, incluso en la propia sede parlamentaria europea, y les irrita mucho que se lo digan porque demuestra, como estábamos diciendo, que tenían conocimiento desde el primer día en el que empezaron a hacer alianzas con los separatistas, de que esa alianza con los separatistas incluía el PAC ruso. Vamos, que su gobierno Frankenstein prácticamente era una ensaladilla rusa. Bien, les damos datos. 2 agentes rusos paseándose por Cataluña con una granada. Fueron detenidos por la Guardia Civil, no hay ninguna duda. De hecho, tuvieron que llamar a un TEDx para que desactivara aquello. Y se sabía perfectamente quiénes eran y qué era lo que estaba pasando. Está identificada la unidad del GRU, está identificado su general y evidentemente hubo cruce de información con la inteligencia europea y americana. La Fiscalía, atención, 2, paró la investigación solicitada sobre el patrimonio de Alay, de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont. ¿Por qué se paró o dónde se paró? En medio de una investigación sobre las conexiones con Rusia. ¿Por qué el fiscal se puso tan estupendo en aquel momento y exigió inmediatamente parar la investigación del patrimonio del jefe de gabinete?
a lo mejor el jefe de gabinete era otra cosa, aparte de jefe de gabinete, a lo mejor trasladaba el dinero a algún sitio. ¿Por qué se cortó aquella investigación? 3. La Fiscalía pidió el archivo del caso Volca, les hablábamos de este caso, con 5 mandos del espionaje ruso identificados. ¿Saben cuándo se paró? En el 21. La Fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende Dolores Delgado? De Sánchez. Pues ya está, dijo él. Bien, no solamente es que se identificaran a 5 mandos del espionaje ruso, sino que habían conseguido detectar a un confidente que dio datos de esto, de 3 entidades financieras que habían estado intercambiando financiación para reventar España y la UE a través del proceso separatista, y en cuanto se identificó al comunicante, se cerró el caso. Curiosa forma, ¿verdad?, de hacer una instrucción y de hacer una investigación. 4. El servicio antiblanqueo español que existe y que es muy potente nunca jamás ha movido un dedo ni ha identificado nada sobre las rutas de financiación de Waterloo. Es curioso cuando quieren a cualquiera de ustedes o de nosotros, anda cómo se mueve Hacienda, anda cómo se mueve el SEBLAC, anda cómo se mueve el servicio antiblanqueo. Oye, ¿no les ha interesado nunca saber qué pasaba con Waterloo? A lo mejor, digo yo, tiene algo que ver con el jefe de gabinete, a lo mejor tiene algo que ver con dinero ruso, estaría bien que nos dieran alguna explicación, ¿verdad? 5. Los viajes de Junts a Moscú se conocen desde el año 19 con certificación, no porque se hicieran el 19, se iban haciendo desde el 17. De hecho, hay contactos previos y hay documentación en el Parlamento Europeo desde el año 14. Cuando Rusia ya muestra su interés, invade Crimea y pretende hacer ese referéndum falsete bajo control militar. Cuando se zampa Crimea desde el 14 hay relaciones, pero visitas y viajes desde el 17, y todo eso aparece en investigaciones judiciales certificadas, como decía Sandra, porque las han admitido ellos mismos. No hay ninguna duda de los viajes de Terradellas, no hay ninguna duda de los contactos de Alay, no hay ninguna duda. Bueno, pues de todos ellos hay certificación judicial desde el 19, es decir, cuando Sánchez hace todos sus pactos desde el primer día, sabe que está pactando con unos señores que tienen injerencia rusa, literalmente, y no se ha hecho absolutamente nada. Sandra. Yo creo que aquí hay 2 partes fundamentales que hay que distinguir. Una es la parte judicial y otra la política. La parte judicial hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Una, que ya le hemos dicho en alguna ocasión, investigar a Rusia no es sencillo. Y 2, la Fiscalía de quien depende, no quieres, claro. Y 2, la Fiscalía de quien depende, tú lo has dicho antes, pues eso. Y luego está la parte política, y en la parte política yo creo que todas estas noticias que hemos puesto sobre la mesa pues son incontestables, ¿no? Aquí hay una serie de hechos que es verdad que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos años, se han ido publicando en diferentes medios de comunicación, pero que ahora, todos unidos, nos dan una mayor idea de la proporción, de las dimensiones de aquello a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, y por eso hacía referencia al principio a la delicada situación en la que se puede encontrar Pedro Sánchez y este gobierno después de que quede en evidencia que había indicios más que suficientes y que, más allá de las condenas que pueda haber o no haber, no ha hecho nada. Es que con toda esta descripción encima de la mesa, la pregunta que queda hacerse es hasta qué punto la ausencia de escrúpulos del presidente del gobierno va a llevar al gobierno de nuestro país, de España, a que se le identifique precisamente con la mafia rusa. Es que estamos ya en eso, es que vamos a ir hasta ahí. Y como sigan por ese camino, lo que sí que ha demostrado Pedro Sánchez es que le da igual. Es que si dentro de unos días tiene que decir que el que desestabiliza Europa es Volodymyr Zelensky y no Vladimir Putin, terminará diciéndolo. Pero claro, llegamos ya a un punto de evidencias que es muy difícil esconderse. Yo ya no sé por dónde va a salir el gobierno, pero las pruebas están ahí, la relación está ahí, se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde el 17, pero las pruebas siguieron en el 19, cuando ya estaba Sánchez en el poder, en el 21, y esa intervención por parte de la justicia, de la parte que depende del gobierno, de la Fiscalía, para paralizar los procesos y que no sea tan o más evidente la relación entre Putin y la financiación rara que ha tenido el señor Puigdemont en Waterloo, pues es dantesco. Nos está escuchando ya Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nada, un placer. Fernando, magistrado, con pleno contacto con el mundo judicial y ahora pasado a la política y con pleno conocimiento de lo que se está haciendo para intentar tumbar esta ley de amnistía e intentar acabar con este tipo de procesos de injerencias. Tu partido, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, ha trasladado una documentación donde se apunta de hecho a casos, y de hecho se pide que se analice qué ha ocurrido con cierres en falso solicitados por la Fiscalía cuando había información muy potente en ellos. Muy potente me refiero al caso Volca, con identificación de comunicantes, etcétera, que tenían identificados a espías, a mandos rusos, que tenían identificadas entidades financieras
y se solicita que se cierre. El mítico la fiscalía de quien depende, pues ya está, evidentemente nos sobrevuela a todos, pero amén de eso es que la aportación de documentación sobre las injerencias rusas es tan absolutamente abrumadora y evidente en sede parlamentaria europea que resulta increíble que el presidente del gobierno siga intentando escaquearse de un mínimo control sobre esta historia. Fernando, ¿la Unión Europea se lo va a permitir? Bueno, ya hemos visto cómo el Parlamento Europeo, a petición del Grupo Popular, ya ha efectuado una obligación, ha impuesto una obligación al Gobierno de España para que facilite la investigación de los vínculos de separatismo con los grupos rusos, ¿no? Con Putin. Y fíjate, como algo inaudito en el Parlamento Europeo, se ha nombrado con nombre y apellidos a Puigdemont, Sí. relacionándolo directamente con Putin. Eso implica la preocupación clara que tiene la Unión Europea con respecto a lo que ha estado pasando en España y lo que puede continuar pasando, es decir, un gobierno que está mirando hacia otro lado por el mero hecho de continuar en el gobierno, y eso es gravísimo, y sobre todo la utilización de la Fiscalía por parte de un fiscal general del Estado que está totalmente quemado. Es un fiscal general del Estado que su servilismo al gobierno está siendo ya notorio y están tomando buena nota en lo que es la Unión Europea. Bueno, hay que recordar, Fernando, el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido declarado por el Tribunal Supremo como inidóneo. De hecho, se habla de que hizo un abuso de poder, de que hizo una extralimitación de su poder. ¿Para quién? Para beneficiar con un enchufe al anterior fiscal general. Es decir, los dos están inmersos en una tacha difícilmente asumible en un sistema medianamente serio político. Pero, además de todo eso, hay un juez, el juez Aguirre, que está llevando a cabo otro caso, está investigando en otro caso, con otra instrucción judicial, que es el caso Bolo, que hereda parte de la investigación de la propia Guardia Civil sobre el caso Volca. Ahí de nuevo vuelven a aparecer las injerencias rusas. Bueno, pues si en el primer caso, en el caso Volca, la Fiscalía, después de una bronca tremenda con el juez, solicita que se paralice todo, ahora directamente el juez Aguirre tiene que recibir el ataque político. Lo están marcando los separatistas sin que haya ni en la más mínima protección por parte del gobierno. Es decir, ¿aquí qué pasa? En cuanto tocas al primo ruso, automáticamente te cae encima o la Fiscalía, bueno, más que la Fiscalía, determinados fiscales y la cúpula fiscal, porque no son todos los fiscales, ni por lo más remoto hay gente haciendo un trabajo excepcional, o te cae directamente el peso político. Bueno, realmente ya lo vimos el otro día en el Tribunal Supremo, hay fiscales que efectivamente se enfrentan contra el fiscal general del Estado. El problema en España es el fiscal general del Estado. Es una figura que está encarnada por García Ortiz, que está tirando por los suelos, por el fango, la figura y la gran acción que hacen los fiscales en toda España. Tú has nombrado esa sentencia del Supremo, que lo ha denominado inidóneo porque hubo ese abuso de poder, y espérate que aún queda otra sentencia que se conocerá sobre el nuevo nombramiento que ha efectuado Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática, que se va a ver el mes que viene, el mes de marzo. Por tanto, ese es el problema que tiene en España un gobierno que está colonizando instituciones y está desprestigiándolas. Hemos visto tanto lo que ha ocurrido con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado, etcétera. Y realmente está permitiéndolo ese ataque con nombre y apellidos a jueces y magistrados en el Congreso por parte de los diputados separatistas y del propio gobierno, con la complicidad de la presidenta Armengol, que está colaborando en ese ataque contra el Poder Judicial. Por eso es gravísimo lo que está ocurriendo, y yo quiero desde aquí dar ese respaldo y esa admiración a muchos fiscales y jueces que contra todo están actuando de una forma independiente, y eso es lo que debemos de quedarnos, que hay una justicia independiente, unos fiscales independientes que se rebelan contra esas presiones que están recibiendo. No, pero lo que dices, que es literalmente cierto, lo que es inadmisible es que en cuanto tocas la figura de Puigdemont por terrorismo, García Castellón, ataque a García Castellón, se le toca porque aparece la sombra de los partidos, y en concreto de Junts, bueno, más que la sombra, aparecen implicados de hoz y coz, de Junts, en el caso Bolo, automáticamente contra el juez Aguirre. Se intenta hacer algún tipo de traslado, algún tipo de pronunciamiento por parte de la Junta de Fiscales, se carga contra la Junta de Fiscales. El Consejo General del Poder Judicial interviene y dice, ya está bien, nos
nos tenéis que dejar trabajar, esto es una barbaridad, es una violación democrática, se carga contra el Consejo General del Poder Judicial. O sea, el gobierno se ha metido de hoz y coz a defender a los suyos. Ya están inmersos en causas de terrorismo, ya están inmersos en delitos de alta traición, ya están inmersos en injerencias rusas. O sea, esto se ha convertido en un peligro público, Fernando. Claro, es que es un gobierno que está defendiendo a delincuentes. Ya no solamente en el ámbito de estos casos de la amnistía, sino que hemos visto lo que ha ocurrido durante estos años pasados. A los ocupas se les ha dado una ley de vivienda para protegerlos. A los pederastas y los violadores la ley del sí es sí. A los golpistas con la derogación del delito de rebelión. La bajada de la pena en los delitos de malversación y corrupción. Ahora con una amnistía que va a dejar en libertad y fuera de investigación a terroristas como si se está investigando en la Audiencia Nacional, o aquellos que quieren desestabilizar Europa con la alianza del mayor enemigo que tiene hoy en día Europa, que es Putin. Y por eso yo creo que es un gobierno que está dedicándose a defender a delincuentes. Eso hay que decirlo con su nombre y apellidos, y no hay que ocultar ni rebajar esa frase. Se dedica a aquellos que han delinquido a darles cualquier tipo de protección. Hoy mismo, y con mi asombro, Carlos, quiero decirte lo que acaba de declarar el ministro Óscar Puente, ¿no? Que dice que la amnistía tiene el objetivo de pues rebajar el trabajo de los juzgados. Pues si se elimina las investigaciones, los juzgados tendrán menos trabajo. ¿Tú te crees que un claro, ministro de o más bien España ninguno, pueda claro. decir eso? No, o más bien ninguno, como sigan metiendo delincuentes entre sus apoyos, claro, al final tendréis que tener ningún trabajo, claro. Hombre, claro, es que dice, así la justicia tendrá menos que trabajar. Hombre, si dejas a pederastas, a violadores, a ocupas, a malversadores, a corruptos, a terroristas en la calle, evidentemente habrá menos procedimientos. Esto supondría en cualquier país democrático el cese inmediatamente y la reprobación del ministro Óscar Puente, que ha hecho estas declaraciones y que creo que son asombrosas pues en un Estado de Derecho. Por eso, Fernando, precisamente, lo blindarán y lo afianzarán. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, volvemos y me hacéis un último comentario sobre esto. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Bancamar. Vamos a hablar de algo que nos afecta a los bolsillos, porque los precios, pues ya lo han visto, siguen sin moderarse y siguen golpeándonos. Bien, le vamos a preguntar su opinión a Joan Bonet, que es director de estrategia de asesoramiento de Bancamar. Bueno, esta semana se han publicado nuevas cifras de inflación en España y en Estados Unidos. Y parece que los precios, bueno, pues lo que hemos estado diciendo, que no terminan de frenarse. En España la inflación seguía creciendo al mismo ritmo que el mes pasado y la situación no mejora. Bien. ¿Qué piensa que puede acabar ocurriendo, qué puede pasar y cuál será la trayectoria para este año? Efectivamente, los datos principalmente muestran dos cosas. Por un lado, cómo comienza a remitir ese efecto base de los precios de la energía, que tanto ayudó el año pasado. Por ejemplo, en España, la electricidad ha pasado de caer un 17% en diciembre a subir un 10% en enero. Y por otro lado, lo que indican es que frenar la inflación a partir de ahora va a ser una tarea más complicada que el año pasado. Sobre todo porque implica que los servicios vayan perdiendo fuerza y eso va a costar porque en gran medida depende de los salarios, que están subiendo incluso cuando se miden en términos reales. Además, en el caso concreto de Estados Unidos, donde los alquileres pesan bastante más que en Europa, una cuarta parte del índice de inflación frente al 6% de la zona euro, pues los alquileres imputados se mantienen fuertes. En enero han aportado casi 3/4 partes de la inflación total y por la forma en que se miden, que es en base a encuestas, pensamos que tardarán todavía en ajustarse. Desde Bancamar, en definitiva, lo que pensamos es que estamos en una nueva fase en la que esta última milla de lucha contra la inflación va a ser más costosa que en el 2023. Porque aunque pensamos que la tendencia ciertamente es a la baja, creemos que en 2024 no se alcanzará ese objetivo del 2% marcado por los bancos centrales. Bueno, pues por si teníamos poco, problema más rojo. Bueno, como ya saben, los barcos están teniendo que desviar las rutas por los ataques de guerrillas hutíes del Yemen. Bien, ¿cómo puede acabar influyendo en la inflación el bloqueo que se ha generado en torno al Canal de Suez? Sin duda el Canal de Suez es un punto estratégico porque por allí pasa el 12% del comercio global y casi un 30% de los cargueros. Al haber ataques, el 80% de los barcos ha tenido que desviar sus rutas hacia el sur de África y tener que ir por el Cabo de Buena Esperanza alarga las rutas y encarece el coste.
y de manera muy especial el del tráfico que viene a Europa desde China y que ahora no puede pasar por el Mediterráneo. Desde el inicio del conflicto, el coste de los fletes de estas rutas se ha encarecido más de un 300%. Y si la situación se prolonga, pues acabará afectando negativamente a la inflación. Pero para ello son necesarias varias cosas, ¿no? Por un lado, que el conflicto tiene que prolongarse durante más tiempo hasta que la subida del coste de los bienes intermedios, que estamos viendo ya, llegue a trasladarse a los productos finales. Por otro, decir que a quien realmente le afecta esto es a Europa, porque son esas rutas que van por el Mediterráneo principalmente. Y por los cálculos que estamos haciendo, en el peor de los casos, pensamos que supondría un punto más de inflación sobre esa estimación del 2,7 que tenemos para la eurozona. No obstante, no quisiera ser ni mucho menos catastrofista y apuntar que, por un lado, existe una gran sobreoferta de contenedores a nivel global que pensamos que va a acabar frenando los precios, que por otro lado, la subida de fletes que estamos viendo ha sido muy superior al aumento del coste de alquiler de los barcos, es casi un 300% frente a un 20% de alquiler de los barcos, lo que antes o después va a terminar ajustando esas subidas de los fletes, ¿no? Y eso es algo de lo que hemos empezado a ver durante los últimos días, ya que en el arranque del mes de febrero hemos empezado a ver una cierta y pequeña contención de las subidas de los fletes. Joan, y última pregunta, ¿a qué tipo de escenario económico nos enfrentamos en los próximos meses? Pues a un entorno de desaceleración económica, de menor inflación y de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales que se comenzarán a implementar en verano. A nivel global, el mundo crecerá alrededor de un 2,5%, lo que implica que, aunque se van a evitar los peores escenarios, el entorno será pobre porque creceremos un punto por debajo de ese 3,5% de promedio al que se ha crecido durante los últimos 50 años. Con Estados Unidos haciéndolo mejor que Europa y en un entorno en el que pensamos que el consumidor va a seguir gastando debido a que el empleo se mantiene fuerte, los salarios reales subirán por encima de la inflación por primera vez en 2 años y a pesar del elevado coste de financiación, pues el sector privado está mucho menos endeudado que en otras ocasiones. Dentro de este escenario de séptima vida del ciclo económico, pensamos que los bancos centrales bajarán los tipos de interés de forma limitada para evitar ese riesgo de equivocación. Se van a limitar a adaptar la política monetaria a la disminución de la inflación manteniendo los tipos de interés reales. Por tanto, pensamos que tanto en Europa como en Estados Unidos se producirán tan solo 3 recortes de 25 puntos básicos a lo largo de este año, que es bastante menos de esos 7 recortes que se llegaron a descontar hace pocas fechas. Pues Joan, muchísimas gracias por las explicaciones, muchísimas gracias por supuesto a Banca March que nos acompaña y nos da estos consejos siempre, además es una auténtica gozada como lo explican. Nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Sandra León, ¿estamos o no estamos en manos de un presidente que tiene decidido su apoyo a aquellos que tienen injerencia rusa? Hombre, totalmente decidido, ¿no? Y por retomar lo que decía de Rosa antes de que nos fuéramos a Banca March, de verdad que las declaraciones de Óscar Puente han sido lamentables. Decir que mejor aprobar la amnistía porque así ahorramos tiempo a la justicia, si no fuera por la gravedad de la situación en la que nos encontramos, sería para no parar de reír. Y para ahorrar más tiempo que cierren los tribunales. Sí, ya está, o fin, que cierren, ya está. en fin. Sí, es que es tremendo. No, y que están ampliando esa teoría según la cual todo lo que están haciendo es para tratar de desjudicializar la política, como si los argumentos políticos se estén judicializando, no, se están judicializando delitos y lo que están intentando es tapar esos delitos y quitarlos de en medio, haciéndose cómplices de los delincuentes. Bueno, yo les digo una frase, que es la frase que va a comandar el nuevo bloque, ¿verdad? El siguiente bloque, la monogamia es un sin Dios. Bueno, independientemente de lo que piensen, es que la persona que lo ha dicho se llama Carmen Calvo y es la nueva presidenta del Consejo de Estado, jurista de reconocido prestigio. Así estamos, le vamos a hacer un repaso de todas esas frases. No se vayan, porque se van a quedar a cuadros, ya saben. Se meten ahí en el canal, le dan a suscribir, Libertad Digital y así todo este tipo de bloques y de vídeos, se los mandamos directamente por notificación y no se los pierden.